En este video empezaremos a estudiar los eventos que podemos definir a nivel de los objetos Smart Devices en el contexto de una aplicación online, es decir, que requiere conectividad. Se mencionarán, no obstante, a modo de adelanto, los puntos en los que una aplicación offline difiere de lo aquí estudiado. Tenemos eventos que se ejecutarán en el cliente, eventos del sistema como el nuevo Client Start o el back, y de los otros, los eventos de usuario y asociados a controles, entre los que se encuentran los predefinidos por el pattern WorkWith. Y tenemos los eventos del sistema ya conocidos, Start, Refresh y Load, que se ejecutarán en el servidor, siempre y cuando se trate de un objeto que requiera conexión online. Luego veremos qué sucede con estos eventos en el caso de arquitectura offline, pero podemos adelantar que se ejecutarán en el cliente. Cuando se trate del objeto main de la aplicación, también tendremos los nuevos eventos flip.start, split.start, slide start, cascade start y tabs start, que vimos cuando estudiamos el navigation style de la aplicación. Solo son válidos para el objeto principal, sea este un dashboard o no. Los eventos ejecutados en el cliente tendrán una gramática reducida respecto a la de los eventos del server, gramática que veremos más adelante, en otro video. En el ejemplo, el evento insert en el list es un evento creado por el pattern. También por cuenta del pattern, corría asociar a la propiedad default action el valor default, que indicaba, aunque no viéramos un evento asociado, que se llamaba al detail en modo view cuando el usuario hacía tap sobre una línea del grid. Aquí cambiamos este comportamiento, pues lo programamos nosotros a través de uno de los eventos de los controles que tienen que ver con la lógica touchscreen, el evento tap sobre la imagen de nombre arrow. Todos estos eventos son del cliente, aunque invoquen a objetos que deban llamar a servicios, data providers, del server para devolver los datos o grabarlos. En cambio, el evento load para cargar las líneas del grid será ejecutado en el server, si el objeto se ejecuta online. Aquí vemos los layouts que creó el pattern para la section general y los eventos default. Son 4, 2 aplican al modo edit y los otros 2 al modo view. Estos también serán eventos del cliente. Reparemos en que aparece el comando composite, que estudiaremos luego, y en el evento save podemos ver el objeto externo sdActions. Lo que hace es encapsular la invocación al Business Component REST que se encuentra en el server, de manera de grabar la información del speaker en la base de datos. Veamos los eventos del sistema que se ejecutan en el server, en el marco de una aplicación online. ¿Qué sucede cuando desde el dashboard invocamos al list de sessions? En el cliente, este list ejecuta el evento client start y luego hace un call externo al servicio REST que devolverá los datos de la parte fija del panel. Será un data provider creado automáticamente por GeneXus que no queda visible en la KB, pero que aparecerá en el listado de navegación con el nombre WorkWith Devices, nombre de la transacción, nivel del WorkWith del que se trate y nodo en el que nos encontramos. En nuestro caso será WorkWith Devices Session, nombre de la transacción, Session, nombre del nivel y List, el nodo al que estamos invocando. Este data provider se ejecuta en el servidor. Dentro de su lógica interna se ejecutan los eventos Start y Refresh. Se accede a la base de datos si es necesario. La base de datos encuentra los registros y los devuelve al data provider, quien devuelve en su response la información a la parte de la aplicación que corre en el dispositivo, el WorkWith que lo llamó. Este WorkWith busca las imágenes que se necesiten y con la respuesta recibida dibuja la interfaz de usuario correspondiente a la parte fija del list del WorkWith. En nuestro caso no requería datos. Luego se repiten los pasos anteriores, pero ahora llamando al data provider creado automáticamente por GeneXus y transparente para nosotros, que devuelve los datos del grid. Su nombre será WorkWith Devices, nombre de la transacción, nivel, nodo, grid. En nuestro caso será este.
Internamente, este data provider ejecuta el evento load por cada línea del grid a ser cargada. Una vez la aplicación en el dispositivo recibe la respuesta con los datos del grid, dibuja la interfaz de usuario correspondiente al grid. En definitiva, del lado del cliente, el dispositivo, tenemos en el evento del dashboard que activamos al hacer tap sobre la imagen, una invocación al list del WordWith de Sessions. El código correspondiente es el que corre en el cliente, que comienza a ejecutar entonces ese list. En su lógica interna, este WordWith ejecuta el evento client start y luego llama al servidor para que éste le devuelva los datos a cargar en la parte fija a través de un servicio REST. Y luego le pide al servidor que ejecute el otro servicio REST, el que devuelve los datos del grid. Con los datos devueltos en dos responses, arma la pantalla. Por un lado la parte fija y por otro el grid. Estamos suponiendo que no hay caching para simplificar la explicación. Tampoco estamos poniendo el foco en el paginado del grid que también se realiza. El data provider que ejecuta el load lo hace paginando, es decir, solo devuelve X registros por vez. El evento start se dispara solamente la primera vez. No se vuelve a ejecutar a menos que se salga del panel y se vuelva a entrar. El evento load, como en los web panels, se ejecuta n veces si el grid tiene tabla base, como es el caso. Podemos pensar entonces la diferencia entre un panel de Smart Devices, como es el List o el Detail, y un web panel. En el de Smart Devices se separan las navegaciones de parte fija y grid, y se dibuja la pantalla correspondiente a la parte fija con independencia de lo que suceda con el grid. Esto tiene consecuencias. Supongamos que queremos mostrar en el list de Sessions la cantidad de conferencias. Si programáramos este panel al modo de un web panel, pondríamos una variable total que agregaríamos en el layout fuera del grid y la cargaríamos en el evento load, asignándole al valor que tiene el valor anterior más 1 y la inicializaríamos en el evento refresh. F5 para probar. Pero nos está mostrando 0. ¿Por qué? Aquí podemos ver esquemáticamente lo que hicimos. El problema es que programamos este panel como si fuera un web panel, ignorando el hecho de que la pantalla correspondiente a la parte fija será dibujada en el dispositivo antes de llamar al data provider que devolverá las líneas del grid para dibujarlo luego en la pantalla. Por tanto, al momento de mostrarse la variable total, todavía no se habrá invocado las n veces al evento load que la incrementa, y mucho menos se habrá dibujado el grid. Obsérvese que esa es la razón del problema que aparece, no el hecho de que los eventos refresh y load estén separados en dos programas, dos data providers independientes. A los efectos del desarrollador, esta separación es transparente y lo que se haga en el refresh será visto por el load. Existe adicionalmente otro problema correspondiente al caching que puede repasar en nuestro wiki aquí. Por tanto, una solución para conseguir mostrar el número de registros es, dentro del evento refresh, programar un for each que los calcule. For each que tendrá como tabla base la tabla asociada al primer nivel de la transacción session y que para cada registro de esa tabla, al valor de la variable total, le sumará 1. Eliminamos esta asignación del evento load y hagamos F5. Si observamos los listados de navegación, vemos que tenemos para el data provider session list, correspondiente a la parte fija del list, el for each que acabamos de programar.
que va a recorrer entonces la tabla session contando los registros. Luego de dispararse este data provider, se cargará la parte fija, y allí entonces la variable total sí tendrá el valor deseado. Observemos el otro data provider, el que corresponde a las líneas, también yendo sobre la tabla session. Veámoslo en ejecución. Ahora la variable total está mostrando el valor 9, que coincide exactamente con la cantidad de registros contenidos en la tabla. El evento load del sistema no requiere ninguna consideración especial, puesto que es análogo al load de un web panel. Como se pueden incluir varios grids con tabla base en el mismo layout, al igual que con web panels cuando tenemos más de un grid, será necesario especificar el load de qué grid estamos programando, escribiendo en lugar de event load, event nombre de grid.load. Aquí mostramos el ejemplo del load para cargar los ítems del grid del list del Work with Devices session. Este evento se ejecuta en el servidor, por lo que tiene a disposición todos los atributos de la tabla extendida para ser utilizados. Observe que el procedimiento getSessionTracks no tiene por qué estar expuesto como servicio REST, dado que se está invocando desde el propio server. El evento refresh del sistema, al igual que el load, tampoco requiere ninguna consideración especial, ya que es análogo al refresh de un web panel. También es válido, lo mismo que con web panels, cuando tenemos más de un grid, es decir, será necesario en ese caso especificar el refresh de qué grid estamos programando, escribiendo el nombre de grid.refresh. Este evento, al igual que el load, se ejecuta en el servidor, por lo que tiene a disposición todos los atributos de la tabla extendida para ser utilizados. Por más información pueden ir a nuestro wiki. Hemos visto entonces los eventos que se ejecutan en el cliente y los que se ejecutan en el servidor. Es importante diferenciarlos, dado que lo que podemos programar en los eventos del cliente sigue una gramática un poco más reducida que lo que podemos hacer en el servidor, como veremos específicamente en un video aparte. Adelantamos que esto no afectará a la implementación de una aplicación offline, es decir, en cuanto a la gramática, usted programará los eventos de la misma manera si su aplicación es online u offline. En ese sentido, es transparente. En los videos siguientes continuaremos estudiando aspectos relacionados a los eventos, como las APIs, para, entre otras cosas, poder integrarnos con funcionalidades nativas del dispositivo, el orden de ejecución de los eventos, la gramática de los eventos del cliente, etc.